Hola chicos, soy la profe Lotti. Hoy veremos problemas con movimiento variado, pero antes de iniciar vamos a ver algunas de las características que corresponden al movimiento uniforme y al movimiento variado. En tiempos iguales se recorre espacios iguales. En cambio, en un movimiento variado, en tiempos iguales se recorrerá espacios diferentes. Otra de las características en el movimiento uniforme es que la velocidad permanece constante como en valor, dirección y sentido. Y mientras que en el movimiento variado, la aceleración permanece constante en valor, dirección y sentido, y no la velocidad. La tercera característica, en el movimiento uniforme, el espacio recorrido es directamente proporcional al tiempo empleado. En cambio, en el variado, los cambios de velocidad son iguales para tiempos iguales. Es muy importante tomar en cuenta estas características al momento de resolver ejercicios o efectuar las gráficas con respecto a estos dos tipos de movimientos. A continuación veremos las fórmulas primero del movimiento uniforme. La única fórmula que se utiliza es velocidad igual a distancia sobre tiempo. De aquí derivan dos, como el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance. Tomar en cuenta en el tiempo de alcance que la velocidad de A tiene que ser mayor a la velocidad de B. Pasaremos a ver las fórmulas del movimiento variado, que son 4. ¿Cuáles son? La primera es velocidad final igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. La segunda fórmula es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial más menos 2 veces aceleración por distancia. La tercera, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más menos 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Y una cuarta, es velocidad final más velocidad inicial dividido entre 2 es igual a la distancia. En este caso, si vamos a sumar los tramos, distancia total sobre tiempo total. Eso también es llamado velocidad media. Si el movimiento es acelerado, entonces vamos a trabajar con el signo positivo. En cambio, si el movimiento es desacelerado, entonces se trabajará con el signo negativo. Una vez vistas las características y fórmulas empleadas en cada tipo de movimiento, podemos enfrentarnos a resolver un problema. Tenemos el siguiente. Un móvil parte del reposo y acelera uniformemente a 2 metros por segundo cuadrado en un tiempo de 10 segundos. A partir de ese tiempo, avanza con una velocidad constante durante 8 segundos. Finalmente, aplica los frenos desacelerando a 4 metros por segundo cuadrado hasta detenerse. Entonces nos piden determinar, inciso A, la distancia total recorrida por el móvil. Inciso B, la gráfica, distancia versus tiempo y la velocidad versus tiempo. En base al enunciado, veremos el simulacro donde el móvil deja un rastro de puntos, ¿no? Como podemos observar. En el primer tramo, si observamos el intervalo de los puntos, va desde pequeños hasta hacerse más largo, hasta un tiempo de 10 segundos. Entonces se trata de un movimiento variado, en este caso, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde su característica indica que en tiempos iguales se recorre espacios diferentes, ¿no? Mientras que en el segundo tramo, en tiempos iguales, recorre espacios iguales, ¿no? Los puntos no varían, ¿no? Es el mismo tamaño en todos, hasta que transcurren los 8 segundos. No así en el movimiento rectilíneo desacelerado, como está en el tercer tramo, ¿no? En tiempos iguales recorre espacios diferentes. A principio eran espacios grandes y como ha aplicado los frenos, poco a poco el móvil se va a ir deteniendo hasta tener una velocidad final igual a 0. En base a las características e identificando los tipos de movimiento, nos esquematizamos el problema a partir de los datos en 3 tramos. En el primer tramo tenemos los datos de la velocidad inicial, que es igual a 0.
Cuando nos dice parte del reposo, la velocidad siempre será igual a 0. Nos ha dado también el dato de aceleración de 2 metros por segundo cuadrado y un tiempo de 10 segundos. En un movimiento variado, suficiente que 3 datos ya podemos calcular el cuarto. En el inciso A nos pide determinar la distancia total, que es igual a la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3. Entonces, en el tramo OA vamos a obtener la distancia 1 con los datos que tenemos: velocidad inicial 0, el tiempo empleado 10 segundos y la aceleración de 2 metros por segundo. Estamos en un movimiento uniforme acelerado. Podemos emplear la fórmula 3 del movimiento variado, donde la distancia 1 es igual a la velocidad inicial por el tiempo 1, más un medio de aceleración 1 por tiempo al cuadrado. Estamos utilizando el signo positivo porque es un movimiento acelerado. Como tenemos nuestra velocidad inicial igual a 0, en este caso el tiempo 1 también se va a hacer 0. Solo nos quedan un medio de aceleración por tiempo 1 al cuadrado. Reemplazando datos tenemos un medio de aceleración que es igual a 2 metros por segundo por el tiempo, que es 10 segundos al cuadrado. Haciendo operaciones tenemos 2 con 2 se van, 10 por 10 es 100. Segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se simplifica. Entonces nos va a quedar una unidad de metros. De esa manera calculamos la distancia 1, que había sido igual a 100 metros. Aprovechando este primer tramo podemos calcular también la velocidad 1 de la primera fórmula. Entonces velocidad final, que es igual a 1, igual a velocidad inicial más, porque es un movimiento acelerado, aceleración por el tiempo. La velocidad inicial, como podemos observar en nuestro primer tramo, es igual a 0. Entonces solamente nos van a quedar aceleración por el tiempo 1. Reemplazando datos, aceleración que es 2 metros por segundo cuadrado y el tiempo en este primer tramo es 10 segundos. Multiplicamos 2 por 10, 20. Segundos con segundos se van y solo nos va a quedar metros sobre segundos, que es la unidad de la velocidad. Entonces ya tenemos la velocidad 1 con que llega al punto A. Para el segundo tramo de A a B, como se trata de un movimiento uniforme, solo necesitamos tener 2 datos. Uno de ellos ya tenemos, que es la velocidad 1, que es igual a 20 metros por segundo, y el tiempo de 8 segundos. Entonces, de esta única fórmula, que es el movimiento uniforme, despejamos la distancia, ¿no? 2, el tiempo que está dividiendo va a ir a multiplicar, ¿no?, de esta forma. Como en este tramo la velocidad permanece constante, podemos decir que la velocidad 2 es igual a la velocidad 1 y ese tiene un valor de 20 metros por segundo que hemos calculado aprovechando el primer tramo. Reemplazando datos en la distancia 2 tendremos velocidad 2, que es 20 metros por segundo, por el tiempo empleado en 8 segundos, que 20 por 8, 160. Segundos con segundos se simplifican y solo nos quedan metros como unidad de distancia. En el tercer tramo, la velocidad inicial tenemos 20 metros por segundo. Y finalmente, como se aplican los frenos, el móvil se detiene hasta tener una velocidad igual a 0, más la desaceleración, como tenemos 3 datos, suficiente para hallar la distancia 2 de la fórmula 2, en este caso velocidad final al cuadrado, que es la 3, igual a la velocidad inicial al cuadrado, que es la 2, menos 2 veces la aceleración 3 en este tramo por la distancia 3, la velocidad final, que es igual a 0. Despejamos de esta fórmula la distancia 3, el término de la distancia que está con negativo, lo pasamos al otro miembro con positivo y despejando la distancia se ha quedado la velocidad 2 y el que le multiplica, que es la 2 veces aceleración 3, va a pasar a dividir. Reemplazando datos, entonces tenemos que la velocidad 2 es igual a 20 metros por segundo. Todo esto al cuadrado.
dividido entre 2 veces la aceleración, que es 2 por 4 metros por segundo al cuadrado. Haciendo operaciones nos sale 50. Unidad segundos con segundo cuadrado se simplifica. Metro cuadrado con metro se va a 1 metro y solo nos queda una unidad de metros. La distancia 3 había sido 50 metros. Cuando nos pide determinar la distancia total, tenemos que sumar todas las distancias obtenidas en los 3 tramos. Entonces, distancia total será igual a la distancia 1 que hemos obtenido 100 metros, más la distancia 2, que es igual a 160 metros, más la distancia 3, que es igual a 50. Todas estas distancias tienen unidad de metros. 100 más 160 más 50 en operaciones, tenemos una distancia total de 3, que es lo que nos ha pedido determinar. Podemos calcular también el tiempo 3 a partir de la primera fórmula, que nos dice que es igual a velocidad final, que es la 3, igual a la velocidad inicial, que es la 2, menos la aceleración por el tiempo 3. Sabemos que nuestra velocidad final igual a 0. El término de la aceleración por el tiempo está con signo negativo. Lo pasamos al otro miembro con positivo de esta forma, ¿no? Tiempo 3 es igual a velocidad inicial y el que le multiplica al tiempo pasa a dividir. Sustituyendo los datos tenemos la velocidad inicial en este tramo es igual a 20 metros por segundo. La aceleración en este tramo es 4 metros por segundo al cuadrado. Metros con metros se van. Segundos con un segundo se simplifican y solo nos va a quedar un segundo. 20 dividido entre 4 es a 5. Entonces, en este tercer tramo había transcurrido un tiempo de 5 segundos. Continuando con las gráficas, distancia versus tiempo. En el tramo 1 de O a A tenemos un movimiento acelerado, ¿no? Utilizando la fórmula de distancia 1 igual a velocidad inicial, se van y solo nos van a quedar un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazando los datos del tiempo hasta que transcurren los 10 segundos, tenemos una distancia de 100 metros y una curva ascendente, ¿no? A partir de los 10 segundos se trata de un movimiento uniforme. Entonces tendremos una línea recta hasta que transcurren los 8 segundos. Pero considerando que hasta los 10 segundos ya se había recorrido una distancia de 100 metros, entonces se le va sumando a los 100 metros la velocidad por el tiempo hasta que transcurren los 8 segundos. 8 por 20, 8, entonces 160 más 100, tendremos una distancia de 260 metros. A partir de los 8 segundos que permanece constante la velocidad, pasa a un movimiento variado, que es desacelerado. Entonces utilizan esta fórmula el signo negativo, pero considerando que hasta los 8 segundos ya había recorrido una distancia de 260 metros. Para que transcurra 5 segundos más, el móvil se detiene, corre una distancia de 310 metros. En cuanto a la gráfica velocidad versus tiempo, el primer tramo, como se trata de un movimiento variado, entonces tendremos una línea recta hasta que transcurre un tiempo de 10 segundos en forma ascendente. En el punto A alcanza una velocidad de 20 metros por segundo que mantiene constante hasta llegar al punto B, que es un movimiento uniforme. A partir de ello, tenemos una línea recta en forma descendente, pero considerando, ¿no?, que hasta el punto B habíamos llegado a una velocidad de 20 metros por segundo. Como se aplican los frenos, se trata de un movimiento desacelerado. Entonces, utilizamos en la fórmula el signo negativo. Transcurren 5 segundos más hasta que el móvil se detiene llegando a una velocidad de 0 metros por segundo. Bueno, espero que hayan entendido, muchachos. Nos vemos. Chao, chao.